Ya, profe. Perfecto. Bueno, vamos a concluir entonces esta última parte. Vamos a hablar ahora sí de otro autor que se llama Wolf Middendorf. Se los escribo. Wolf Middendorf. Wolf Middendorf. ¿De qué hablaba este señor Wolf Middendorf? Wolf Middendorf lo que trata de hacer es un estudio justamente de la criminalidad a nivel profesional. ¿Cómo es que se delinque profesionalmente? Y entonces Wolf Middendorf se da la tarea de estudiar negocios, de estudiar la manera en que se da la corrupción con autoridades, se da la tarea de estudiar algunas organizaciones de crimen organizado, por ejemplo, algunas redes de trata de personas. ¿Cómo puede ser en nuestros días? ¿Cómo es que una organización de trata de personas funcione hoy en nuestros días? A lo mejor se van a los centros nocturnos, ya no hay discotecas. Yo en mis épocas anacrónicas, se va a lo mejor a algún antro, y a las pobres muchachas les ponen alguna sustancia en la bebida, adulteran las bebidas y luego las recluyen y luego las entrenan, las adiestran. ¿Cómo es que funciona todo ese aparato? ¿Cómo es que se comete esta red de delitos financieros? Y justo lo que platicábamos hace un momento, ¿qué se tiene que hacer a nivel profesional y sobre todo con un tinte desde el punto de vista organizado, con un matiz enfocado en los delitos financieros? ¿Qué se tiene que hacer para que una serie de personas pueda formar una red delincuente a nivel profesional? ¿Qué se requiere? Se requiere un autor intelectual, se requieren varios autores materiales, perdón, se requiere algún tipo de instrumento, qué tanto dinero se requiere, no sé, a lo mejor necesito una persona que vigile, una persona que transporte, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los engranes que necesitamos para desarrollar esta red a nivel criminal? Estos son los estudios que refiere Wolf Middendorf. Realmente está claro, son temas que justo platicamos hace un momento. ¿Alguien sabe, por ejemplo, cómo funcionan hoy por hoy, las empresas de crimen organizado que se dedican a la trata de personas? ¿Las qué, perdón? Pues prácticamente las personas que se dedican a la trata de personas, ¿cómo funcionan esas organizaciones? Pues lo que yo vi o leí, o que contactan, ¿no?, a las chicas por medio de Facebook y luego como que las enamoraban y todo eso. Ya después se las llevaban a, o sea, a Tijuana, lugares bien lejos a trabajar. ¿Ok? ¿Alguien más? Pues yo a lo que sé es que se dividen en diferentes zonas y también, pues no sé, estudian también a las chicas que pues normalmente están solas o que sus familiares están dispersos y demás, y de ahí también las sustraen y las llevan a otros estados. Sí, y desafortunadamente siempre ponen el dedo, estos delincuentes que se dedican a la trata, siempre ponen el dedo a personas extranjeras o a personas que económicamente están necesitadas. Hoy por hoy ya casi todos los negocios, no muchos en general, pero ya muchos negocios se dedican justamente a esto de la trata de personas. Ya industrias tan, no sé, ya el otro día salían las noticias, industrias tan inocentes a lo mejor como esto de los tratamientos clínicos o de belleza. Hay muchas clínicas en el mismo Polanco para tener acceso a un tratamiento de reducción de peso y de reducción con métodos complicados y extraños, o no sé cómo funcione, pero ya las chicas que reclutan como esteticistas, que era lo que estaban diciendo en el reportaje, pues las enseñan justamente a que debe de haber un final feliz, y así es como lo planteaban en el reportaje, o tienen que ser de mente abierta. Hasta simple y sencillamente, si una chica va a pedir un trabajo de hostess, no digo que en todos los lugares, pero también les piden ciertos requisitos, suenan mal las cosas cuando empezamos a platicar de un perfil, es que tienes que venir vestida con ciertas características, es que necesitas atender al cliente de tal o cual manera. Y entonces, aunque no sea una trata de personas eh, basada en la privación de la libertad de estas pobres muchachas,
Pues sigue siendo una trata de personas porque se están dedicando exactamente a lo mismo. A ver, aunque haya por ahí algún tipo de voluntad, pues finalmente estamos trabajando la trata de personas. ¿Cuántas personas o cuántos individuos se necesitan para hacer este trabajo? Es justamente lo que platica Wolf Middendorf. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? Pues que me acordé de la película de Requiem for the Dream, que trata algo así, sobre cómo las adicciones empiezan a llevarlos a los protagonistas a vender drogas y al final pues, sus vidas se quedan destruidas, ¿no? Esto está interesante. Esa película de Requiem es fuerte. Ahí podemos analizar el delito, pero desde el punto de vista farmacológico o de una farmacodependencia. Ahí podemos hablar de farmacodependencia. ¿Qué pasa con una persona ya tiene una necesidad uh, somática? El propio cuerpo pide esas sustancias. Voy a hacer lo que tenga que hacer para consumir, para tener acceso a este tema. Y bueno, ahí el tema, aterrizado desde el punto de vista organizacional, a lo mejor es qué se tiene que hacer para que todas esas sustancias al final se procesen y se vendan a un cliente final. Las personas que compran algún producto de esta naturaleza, marihuana, cocaína, heroína, lo que sea, pues compran un producto final, pero ¿qué se tuvo que hacer? ¿Qué hay detrás de todo ese aparato, de toda esa venta del famoso dealer, para que ese producto o ese químico llegue a las manos del consumidor final? Por ahí podemos analizar esto. Breaking Bad, excelente ejemplo. Así es, Brandon. Breaking Bad, esa es otra historia muy trágica que también habla de narcotráfico. Hablamos de organizaciones delictivas fuertes, organizaciones que justamente son estudiadas desde un punto de vista social, claro que sí. Bueno, ¿alguna duda de este tema? No, profe. Ok, vamos a platicar ahora eh, de una serie de instrumentos que desde el punto de vista penal van a ser necesarios para ustedes. Hay que entender que también desde el punto de vista criminológico, nosotros como gobernados, como ciudadanos, tenemos ciertos instrumentos o ciertos mecanismos para poder hacer del conocimiento de la autoridad competente la comisión de algunos hechos delictivos. ¿Por qué estamos estudiando esto en criminología? Porque si bien es cierto que estamos estudiando en este momento la criminalidad, la forma, el tiempo, la manera, el lugar en el que se lleva a cabo el crimen, es importante que nosotros como criminólogos y como abogados sepamos la manera en que tenemos que hacerlo del conocimiento de la autoridad. No me voy a meter tanto a proceso penal porque pues hay muchas cosas que todavía tal vez no entiendan, pero sí tengo que hablarles de la denuncia y la querella. No sé si hayan escuchado estos términos. ¿Para qué sirve la denuncia y para qué sirve la querella? ¿Cuál es la función que tiene la denuncia y la querella? ¿Alguien sabe qué es la denuncia y qué es la querella? Pues la denuncia es cuando ya estás acusando a alguien de hacer algo, ¿no? Contra ti. ¿Y la querella? Eso sí, no sé. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie ha escuchado estas palabritas extrañas? Sí. ¿Sí? En teoría del delito, ¿no han escuchado la palabra querella? Profesor, ¿no es un escrito que informa como lo que está sucediendo de la denuncia? Ok. ¿Alguien más? ¿O qué se imaginan que es? Aparte, así como me dice Alejandro. ¿Qué se imaginan que es? Eso es una queja. Ok. Vamos a platicarlo de esta manera. Si un delincuente comete un delito, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Denunciarlo. Y entonces, ¿qué es la denuncia? La acción penal. La denuncia La sirve. acusación. Ok, la denuncia sirve para hacerte el conocimiento de las autoridades competentes la posible comisión de un delito. Y digo la posible porque todavía no está definido en un proceso penal que sí se cometió o no se cometió el delito. ¿Ok? Hay dos maneras de hacer del conocimiento de la autoridad competente la posible comisión de un delito. La primera es a través de la denuncia.
y la segunda es a través de la querella. También la querella sirve exactamente para lo mismo. Si yo fui víctima de un delito, lo hago del conocimiento del Ministerio Público, que es la autoridad competente para conocer, para investigar estos posibles hechos delictivos. Lo hago a través de la denuncia, pero también lo puedo hacer a través de la querella. Entonces, ¿qué diferencia habrá entre la denuncia y la querella? Hay delitos que se persiguen de oficio. Hay delitos que se persiguen a petición de parte ofendida. ¿Han escuchado esto en algún lugar? No. Ok. Bueno, hay de delitos a delitos, es lo primero que tenemos que entender. Hay delitos que por su gravedad y por el impacto social que tienen, las autoridades, sin que nadie les diga nada, están obligadas a investigar, están obligadas a darles un seguimiento, ¿ok? Y hay delitos que si yo no los hago del conocimiento del Ministerio Público, como particular, el Ministerio Público no tiene manera de saber que existen o que están aconteciendo o que sucedieron, ¿ok? Los delitos que se persiguen de oficio se hacen del conocimiento de la autoridad a través de una denuncia. ¿Cómo qué? ¿Qué tipo de delitos se perseguirán a través de una denuncia? Como el feminicidio, por ejemplo. Es un delito que impacta tanto socialmente hablando, nos importa tanto a la sociedad, produce tantos daños sociales, que se persigue de oficio. El narcotráfico, por ejemplo, es un delito grave y es un delito que impacta tanto a la sociedad, aunque no lo hagamos el conocimiento del Ministerio Público. Si el Ministerio Público llega a tener conocimiento de esos hechos, pues está obligado a investigarlo, aunque nadie se lo diga. Pero si yo por alguna razón tengo conocimiento de esos delitos o de algún hecho delictivo que se persiga de oficio, si tengo conocimiento, por ejemplo, de un feminicidio, pues si yo lo hago del conocimiento de la autoridad, lo hago a través de una denuncia. Lo hago a través de una denuncia. Si yo tengo conocimiento de un hecho constitutivo del delito de feminicidio, lo tengo que hacer del conocimiento del MP, a través de una denuncia. Y aunque no le dé seguimiento a la carpeta de investigación, el Ministerio Público está obligado a darle seguimiento, porque es de oficio, se persigue de oficio, o sea, es su oficio, es su profesión, es su chamba, es su trabajo perseguirlo. Hay otro tipo de delitos que se persiguen a petición de parte ofendida, como la violencia familiar, por ejemplo. Si yo soy víctima de violencia familiar en mi núcleo social, hablando, y yo no lo hago del conocimiento del MP, pues jamás va a documentar ese delito y jamás lo va a investigar y jamás se va a formar una carpeta de investigación. Yo tengo que hacerlo del conocimiento del MP para que el Ministerio Público le dé seguimiento a esa investigación. Y además yo como parte ofendida tengo que darle seguimiento a esa carpeta, tengo que aportar elementos para que el Ministerio Público con evidencias pueda concluir si efectivamente se trata de un delito o no. Esos delitos que se persiguen a petición de parte ofendida no se hacen del conocimiento de la autoridad a través de una denuncia, se hacen del conocimiento de una autoridad a través de una querella. Esta es la diferencia entre una querella y una denuncia. Tienen ustedes que saber qué tipo de delito están persiguiendo, si es un delito que se persiga de oficio o a petición de parte ofendida. Si ustedes van a hacer del conocimiento del MP hechos delictivos que se persigan a petición de parte ofendida, lo están haciendo a través de una querella. No necesariamente es por escrito, lo pueden hacer por escrito, por supuesto que sí, pero también lo pueden hacer de manera verbal. El problema es que ya saben cómo funcionan las cosas en nuestro México. Si ustedes van al Ministerio Público, pues tienen que estar ahí bastantes horas, van a tener un primer filtro, un abogado que les va a decir, a ver, ¿qué te pasó? No, me pasó esto y esto, me acuchillaron, me lesionaron, me asaltaron. Y sí te dolió, en serio, sí, ¿y qué te robaron? ¿A poco si traías un celular? Así,
De ese tamaño están las autoridades. Bueno, pues te vamos a levantar ahorita tu querella y bueno, espérame tantito. Y uno tiene que llegar escurriendo de sangre y con las lesiones, porque si no lo hacemos de esta manera, el médico legista, el médico del propio Ministerio Público, pues no puede certificar que existan estas lesiones. Entonces al rato ya no va a tener elementos para integrar la carpeta del Ministerio Público y les va a decir, ¿qué crees? Pues es que no hay elementos. Cuando te pasó el suceso no viniste. Sí, señor, fui en particular. Pues sí, pero el médico legista de aquí no te vio. Y empezamos con esa discusión que hay en estos incidencias. Entonces, cuando ustedes van a acusar, en pocas palabras, en la comisión de un delito que se persigue de oficio, se hace a través de una denuncia. Si ustedes van a acusar a algún delincuente respecto de algún delito que se persiga a petición de parte ofendida, se hace a través de una querella. Si está claro esto, porque si no después van a tener problemitas con penal. Si está claro o alguien tiene alguna duda. Todo bien, profe. Claro. Ok. Bueno, esto que me estaban refiriendo en torno al ejercicio de la acción penal, recuerden que en las diversas, no sé si lo han visto, pero en otras materias, por ejemplo en civil, en mercantil, en administrativo, en constitucional, nosotros como particulares sí ejercemos una acción. Yo voy a ejercer acción civil, voy a ejercer acción mercantil, voy a ejercer una acción constitucional. En materia penal, el único ente facultado para ejercer el ejercicio de la acción penal, solamente hay un ente, vamos a decir, pues sí, persona moral, solamente hay un ente facultado para ejercer la acción penal, y me estoy refiriendo al Ministerio Público, la parte acusadora, evidentemente. Solamente hay una excepción a esta regla, en la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene una facultad para ejercer acción penal de manera directa. Pero en todos los demás casos, el Ministerio Público es el único que tiene la facultad para iniciar, para ejercer la acción penal. Es la parte acusadora en un proceso penal. El Ministerio Público, después de haber recibido una denuncia o querella, va a formar una carpeta de investigación y va a aportar pruebas, va a reunir una serie de evidencias, y si a juicio del Ministerio Público esas pruebas son suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del sujeto, entonces, ahora sí, el Ministerio Público es el que va a ejercer acción penal. Va a acudir con un juez de control, este juez de control va a calificar o no de legal la detención, se va a definir si se vincula o no proceso, y bueno, ya se harán las acciones consecuentes. Solo el MP puede hacer esto. ¿Alguna duda de esto que les estoy comentando? Ninguna, profesor. Ok. Ahora, regresando a nuestra materia de la criminología. Desde el punto de vista criminológico, presentar una denuncia y presentar una querella tiene bastantes utilidades en el campo criminológico. ¿De qué nos sirve, desde el punto de vista criminológico, plantear una denuncia o una querella? Esos son los puntos que vamos a estudiar a continuación. ¿De qué sirve este instrumento? ¿Para qué nos sirve como criminólogos, como abogados, presentar una denuncia o querella? Número 1, desde el punto de vista criminológico, nos sirve para conocer el tipo y las modalidades del delito. El hecho de presentar una denuncia o querella, en términos generales, nos favorece, porque entonces el órgano investigador, que es el Ministerio Público, ya va a tener documentado qué tipo de delitos se cometen, a lo mejor en una zona o en una fiscalía determinada, y de qué manera. Esto nos sirve para saber perfectamente qué delitos se cometen y cómo se cometen. Por ejemplo, en las fiscalías de Santa María la Ribera. En Santa María la Ribera llegan todas las acusaciones y llegan todas las denuncias o querellas de la zona rosa, por decir algo, ¿no? Y la gran mayoría de delitos que se cometen o que se estudian o que se atienden en esa fiscalía son delitos sexuales, por ejemplo, delitos que se cometieron con agresión, ¿ok? En otros lugares, en una fiscalía, por ejemplo, o en una delegación de la Narvarte, de la del Valle, pues a lo mejor son delitos patrimoniales, y así sucesivamente. Entonces, el presentar una denuncia y una querella nos sirve para conocer qué delitos se cometen
y cómo se cometen en una zona determinada. ¿Está claro esto? Sí, profe. Ok. Otra utilidad, otra función que tiene la presentación de una denuncia o una querella es que nos permite la investigación de los hechos delictivos desde el punto de vista policial y judicial. Si no presentamos una denuncia y una querella, no se puede procesar un delincuente. Esto es importantísimo. ¿Cómo se enciende el aparato procedimental? ¿Cómo inicio un proceso penal? ¿Cómo le hago para que castiguen al delincuente, al infractor? Pues tiene que ser a través de un proceso penal. Ojo, lo van a estudiar en su momento van a estudiar el proceso penal y se van a dar cuenta que el proceso penal es muy técnico, tiene muchas fases. El hecho de levantar o de presentar una denuncia o querella no significa que ya empiece el proceso penal. Por supuesto que no. Presentar una denuncia y una querella, eso simplemente es hacer del conocimiento de la autoridad. La autoridad va a investigar qué pasó. La policía tendrá que investigar qué pasó. Si se reúnen los requisitos necesarios, bueno, el Ministerio Público ejercerá la acción penal y en su momento se llevará a cabo un proceso. Pero nunca vamos a llevar a cabo un proceso penal si no se inician las cosas, si no se inicia una investigación a través de una denuncia o querella. ¿Cómo vamos a llegar hasta el juez penal? Pues presentando una denuncia o querella. De otra manera no podríamos llegar a ese punto. ¿Sí está claro esto que les comento? Sí, profe. Ok. ¿Cuál es la tercera función de la denuncia o de la querella? Nos va a permitir conocer al autor del delito y sus características. Nos va a permitir conocer al autor del delito y sus características. Si ya hicimos el conocimiento de la autoridad competente, del Ministerio Público, la posible comisión de un hecho delictivo, bueno, ahora sí vamos a poder estudiar quién es el delincuente, dónde vive, qué educación tiene, quiénes son sus amigos, quiénes son sus familiares, en dónde vive, qué instrucción académica, si tiene señas particulares, si tiene algún tatuaje, si tiene algún arete, si tiene el cabello cortado de determinada manera. Digo, esto de los tatuajes ha evolucionado mucho hasta nuestros días. Antes algunos criminólogos, como el propio César Lombroso, decía que los delincuentes, todas las personas que estuvieran tatuadas eran delincuentes. Por supuesto que hoy en nuestros días esto es anacrónico. Ya sabemos que una persona que se hizo un tatuaje no necesariamente es un delincuente. Antes sí, antes se pensaba eso, hoy ya no. Pero lo que sí, sin lugar a dudas, ocasiona un tatuaje es que es una seña particular. Si el Ministerio Público va a buscar a una persona y tiene una seña particular, es que él tiene un tatuaje de su abuelita cuando se murió el año pasado con tales características. Hay un elemento más para localizar a un posible delincuente, ¿ok? Vamos a poder darnos a la tarea desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista criminológico, para conocer al propio delincuente, al posible criminal. Vamos a analizar el perfil psicológico, el perfil médico, y es lo primero que les preguntan en una entrevista en el Ministerio Público. A ver cuántos años tienes, si tiene algún tipo de religión, a qué te dedicas, cuáles son tus actividades recreativas, tienes tatuajes, fumas, tomas, consumes algún tipo de droga. Eso lo preguntan en todos los momentos y en todas las entrevistas a las personas que son imputadas, a las cuales se les atribuye un delito. Entonces, una de las utilidades o una de las funciones de la denuncia o querella justamente es conocer al delincuente. ¿Quién es el delincuente? ¿Está claro esto? Creo que sí. ¿O alguien tiene alguna duda? No está muy claro, maestro. Okay. Otra de las funciones de la denuncia o querella es realizar un proceso penal y llevar la decisión final a un tribunal. Lo mismo que les comentaba hace un momento. Yo tengo que iniciar las cosas a través de una denuncia o de una querella para que se haga la investigación respectiva.
Si es concluyente, si sí hay elementos, entonces lo que va a suceder en consecuencia es que se va a iniciar en algún momento de la historia un proceso penal, y a través del proceso penal el juez penal va a poder determinar si una persona efectivamente es culpable o es inocente. Pero eso no va a pasar si yo no presento una denuncia o una querella. ¿Ok? Prácticamente el aparato de la investigación delictiva y del proceso penal, el interruptor que dice on es la denuncia o la querella. ¿Ok? Esto ya está comentado. Siguiente punto. El tratamiento del delincuente. Tratamiento del delincuente. Si nosotros no hacemos del conocimiento de la autoridad que un criminal cometió un delito, ¿cómo vamos a estar en posibilidad de tratarlo? A lo mejor no merece una prisión preventiva o un castigo consistente en una privación de la libertad. A lo mejor no. A lo mejor lo que necesita el reo es que se le dé un tratamiento psiquiátrico, que sea internado en este hospital San Bernardino, o a lo mejor lo que necesita es una terapia educativa, qué sé yo. El juez tiene que estudiar cada caso de manera concreta, de manera específica. Tiene que tomar en consideración todas las circunstancias que concurren. No todos los delitos se concurren y se cometen de la misma manera. No todos los delincuentes son iguales. Hay que estudiar delincuente por delincuente para concluir al final, a través de una sentencia, si lo conducente, si lo apropiado es imponerle una condena privativa de la libertad o imponerle un tratamiento. ¿Sabes qué? Pues sí eres culpable, pero cometiste el delito porque tienes un trastorno mental. Te tengo que definir al final que mereces un tratamiento psiquiátrico, tienes que ser sometido a un tratamiento psiquiátrico. ¿Ok? ¿Está claro esto? Sí, profesor. Okay. Texto. Otra de las utilidades de la denuncia querella es la asistencia a la víctima. La asistencia a la víctima. Si yo hago del conocimiento de la autoridad un delito, entonces yo como víctima o posible víctima, o yo como ofendido, voy a poder tener acceso a esa serie de tratamientos o a esa serie de medidas que el Estado me tiene que sufragar. A lo mejor necesito atención psicológica. ¿El Estado cómo me va a dar la atención psicológica que necesito si ni siquiera he hecho de su conocimiento que fui víctima de un delito? A lo mejor una persona que le quitaron el celular se enoja y ya, ¿no? Pero imagínese una víctima de violación. Necesitamos dar un tratamiento médico y dar un tratamiento psicológico. Por supuesto que sí. ¿Y el Estado cómo va a sufragar, cómo va a propiciar, cómo voy a tratar, cómo le voy a dar a la víctima esos cuidados que necesita, si ni siquiera haces de mi conocimiento los hechos que ocurrieron? Para eso también sirve justamente esta denuncia o querella. Hay que considerar también, hay un fenómeno que vamos a estudiar más adelante, que se le conoce en términos de la criminología como la cifra negra de la criminalidad. La cifra negra de la criminalidad, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esto de la cifra negra de la criminalidad? Día a día, ¿cuántos delitos se cometen en este México mágico? Muchos delitos. ¿Y cuántos de esos delitos que se cometen efectivamente son denunciados o querellados? ¿Cuántos de estos delitos se hacen del conocimiento finalmente del Ministerio Público? Habrá algunos que sí, habrá algunos que no, por pena. Por eso, mis niños, quítense la pena desde ahorita. Si ustedes tienen pena, difícilmente van a poder defender a una víctima o van a poder tratar a una víctima. Es un reto que tienen que hacerlo personal. Muchas veces los delitos no se denuncian por pena y se entiende, pero si no los hago del conocimiento, pues no me van a ayudar, ni el Estado, ni nadie. Entonces, todos aquellos delitos que no se hacen del conocimiento del Ministerio Público, de la autoridad competente, de la Fiscalía, como se llama hoy, ¿ok? Todos esos delitos que no se denuncian ni se querellan constituyen la cifra negra de la criminalidad. Esos crímenes que sí se cometen, pero como dicen por ahí, tenemos otros datos. Pues claro que tienes otros datos, porque todos esos delitos no son denunciados. Los datos que tienes son de las personas que denunciaron. Y además, de esas personas que denuncian, de 100 personas que denuncian,
¿En cuántos casos el Ministerio Público de verdad ejerce acción penal? No sé, de cada 100, 20, 30, si bien nos va. Entonces, esos delitos, esta delincuencia que no se cuenta, que no se está platicando en las cifras negras, constituye la cifra negra de la criminalidad. O sea que la criminalidad es más alta de lo que nosotros creemos que es. ¿Alguna duda? No, profesor. Ok. No, profe. Ok. Hay otro autor que también ya hemos referido, me parece, que es Manuel López Rey y Arroyo. Manuel López Rey y Arroyo. Manuel López Rey y Arroyo, otro criminólogo relevante. Manuel López Rey y Arroyo dice que los factores socioeconómicos y políticos son factores que se deben de considerar para tomar en cuenta esta cifra negra de la criminalidad. ¿Ok? Nosotros tenemos que considerar los factores sociales y económicos, dónde viven las personas, cuánto dinero tienen, si están en un ambiente económicamente favorecido o no, para tomar en consideración esta cifra negra de la criminalidad. ¿Por qué no denunciaste? Es que no tengo dinero para pagarle un abogado y el de oficio no me va a llevar el asesor jurídico no me va a llevar bien mi caso. ¿Por qué no denunciaste? Pues porque tengo miedo, porque si denuncio lo van a ver en mi casa mal, o mis amigos van a decir que soy débil. Hay que tomar en cuenta esas circunstancias para considerarlas en las cifras negras de la criminalidad. Y justamente, gracias a estos factores, la criminalidad tiene que tomar en consideración justamente estas cifras negras para hablar y proponer una solución real. Criminológicamente hablando, ustedes como los criminólogos del mañana, tienen que proponer soluciones no basándose en las cifras que les da papá gobierno, no basándose en las cifras que les da el Ministerio Público, no basándose en las cifras de los noticieros. Tienen que basar sus decisiones tomando en consideración todos los factores, toda la película en conjunto, y considerarán además esta cifra negra de la criminalidad. Sí, estos delitos que son denunciados solamente son la punta del iceberg, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay abajo de todo esto? ¿Por qué no se han denunciado? Estos delitos que no se han denunciado por X o Z razón, también tienen que ser considerados en sus estudios para que el día de mañana ustedes puedan proponer, se encuentren en aptitudes de proponer soluciones eficaces, que es lo que necesitamos ahorita. Nos urge a la sociedad que criminólogos de verdad hagan estudios completos, no nada más de las cifras que nos platican. Tienen que considerar toda la película completita. Tiene que considerar además cuál es la posición de la víctima. Pueden trabajar, y eso lo vamos a ver más adelante, a través de un instrumento que desde el punto de vista de la criminología es muy útil, a través de la estadística criminal. Esto les sirve para hacer números, sí, pero vamos a hacer números reales. Si bien es cierto que la estadística y ninguna ciencia matemática está probado que sea exacta, bueno, vamos a tratar de acercarnos un poquito más a la realidad. Las matemáticas son ciencias fácticas, son ciencias lógico-matemáticas. Claro que se aproximan muchísimo más que otras ciencias a la exactitud, pero no son del todo exactas. Por ahí en la primaria nos enseñaban que pi es 3.1416, pero no, pi no es 3.1416. Pi es 3.15, 96, 84, 90, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacerlo lo más cierto posible para poder atacar de una manera global, en la medida de lo posible, este problema. Y con eso terminamos entonces algunas de este objeto de estudio de la criminología moderna. Por ahí hay alguna autora que se llama Ángela Vázquez. Ángela Vázquez justamente refiere que hay que trabajar cifras exactas, considerando también las cifras negras de la criminalidad. Y con esto terminamos a la criminalidad como otro objeto más de estudio de la criminología moderna. A partir de la siguiente sesión vamos a estudiar a la reacción social institucional como otra figura más. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos en la sesión del día de hoy?
No, profe, quedó claro. Ok, muchachos, muchas gracias por su atención. Procuren estudiar y recuerden, si tienen alguna duda, alguna inquietud, acérquense. Si alguien está interesado en estas sesiones de penal independientes para poderlo regularizar, también acérquense. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo fin de semana. Profesor, Sí, ¿va a subir la clase a su canal? ahí está el canal en el Classroom. Ahí se van a subir todas las clases. ¿Ok? Vale, muchas gracias. Claro que sí. Gracias y nos vemos el próximo fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.